Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla me voy a referir a la citología en algunos de los procesos quísticos en la región cervical. Los quistes constituyen una cavidad patológica limitada por una pared de tejido conectivo con un revestimiento epitelial, que presenta en su interior un contenido líquido o semilíquido. Las lesiones quísticas cervicales constituyen un grupo de patologías poco frecuentes, que generalmente se manifiestan como masas de lento crecimiento, diagnosticadas durante la infancia o la adolescencia y a veces en el adulto. Las lesiones quísticas del cuello pueden ser congénitas o adquiridas. Las lesiones congénitas incluyen quistes, los más habituales referidos en la imagen. Los quistes congénitos en la región cervical son masas benignas comunes en niños, formadas por alteraciones durante el desarrollo embrionario. La mayoría de las lesiones quísticas en niños son de naturaleza congénita, mientras que en los adultos es más frecuente la patología inflamatoria o neoplásica. Los quistes branquiales y tiroglosos son las malformaciones congénitas más comunes del cuello, benignas y derivadas del desarrollo embrionario, que suelen presentarse como masas cervicales en niños o adultos jóvenes. Los tiroglosos se sitúan en la línea media y los branquiales en la zona lateral. Los datos clínicos, como los aquí mencionados, proporcionan una aproximación importante al diagnóstico. Podemos establecer un adecuado diagnóstico diferencial teniendo en cuenta diferentes aspectos clínicos y radiológicos, así como su localización anatómica. El estudio citológico del material obtenido por la punción-aspiración ayuda en la confirmación de la impresión diagnóstica. Los quistes del conducto tirogloso se originan debido a la expansión quística de algún remanente del trayecto del conducto tirogloso. Los quistes tiroglosos se deben a una falta de regresión del conducto tirogloso. Se trata de un vestigio del conducto tirogloso y se encuentra en cualquier punto de su trayecto, que va desde la base de la lengua hasta el istmo tiroideo. La forma de presentación clínica más frecuente es en niños y adultos jóvenes, con una masa palpable en la línea media del cuello, a nivel del hueso hioides o por debajo del mismo. Constituye la lesión cervical congénita más frecuente en los niños, 70% de los casos, y la segunda masa cervical benigna tras las adenopatías. El 90% de los quistes se dan en menores de 10 años de edad. En la imagen, aspecto macroscópico de la lesión. La pared del quiste presenta un epitelio que puede ser cilíndrico ciliado, escamoso, estratificado o cuboidal. A menudo se encuentra una mezcla de estos tipos de epitelios. Entre el 50 y el 60% de los casos se presenta adyacentes al hueso hioides, de un 20 a un 25% en la línea media del cuello suprayoideo y en un 25% del cuello infrayoideo en la línea media. En la imagen, presencia de la formación quística unilocular, tapizada por un epitelio pavimentoso o escamoso no queratinizante y detalle histológico de epitelio cilíndrico. El quiste branquial es un trastorno congénito caracterizado por la aparición de un nódulo o masa en el cuello. Las anomalías del arco branquial surgen de la obliteración incompleta de cualquiera de sus componentes. En la mayoría de los casos tiene su origen en el segundo arco branquial y por esta razón aparece en la cara lateral del cuello. El 95% de las anomalías branquiales se originan en el segundo arco branquial. En la imagen, aspecto macroscópico del quiste laterocervical. La mayoría están revestidos por un epitelio cilíndrico estratificado. El quiste branquial tiene un componente linfoide en su pared. El extendido citológico de la punción, con la presencia de un componente linfoide junto a elementos epiteliales benignos,
nos indica a un diagnóstico de quiste branquial. El quiste branquial puede estar revestido por epitelio cúbico, cilíndrico, ciliado o escamoso, por lo que su diagnóstico diferencial con el quiste tirogloso puede ser muy difícil desde el punto de vista estrictamente citológico. En la imagen, la lesión quística, detalle histológico de la pared del quiste y células escamosas bien diferenciadas. El quiste tímico se origina de la presencia de remanentes del tracto timofaríngeo. Son lesiones poco frecuentes. Pueden encontrarse en cualquier punto entre el ángulo de la mandíbula y el mediastino superior. Son más frecuentes en mujeres y en la primera década de la vida. Los quistes tímicos pueden ser uni o multilobulados. En la imagen, pared del quiste presentando islotes de tejido tímico. En los quistes tímicos, el epitelio de revestimiento puede ser cúbico, columnar o escamoso. Puede mostrar reacción granulomatosa a cristales de colesterol. En las imágenes, pared del quiste, epitelio cúbico y cristales de colesterol. El quiste epidermoide se trata de una masa quística bien delimitada con contenido líquido, que pueden ser únicos o múltiples y de tamaño variable. Es menos frecuente que el quiste dermoide en el cuello. Son derivados del ectodermo, por lo que no contienen anejos cutáneos. El quiste epidermoide está formado por una cápsula fibrosa revestida de epitelio pavimentoso estratificado, con contenido pastoso o líquido, formado por queratina. En la imagen, quiste epidermoide mostrándose como un nódulo subcutáneo del color de la piel. En las imágenes, pared y contenido quístico y extensiones citológicas de la punción aspiración constituidas por escamas anucleadas. Los quistes dermoides de la línea media cervical se localizan preferentemente en la región submentoniana. Son tumoraciones redondeadas, indoloras, asintomáticas, y su contenido es mucoide y a veces alberga pelos y más raramente otros tejidos. Se encuentran revestidos por epitelio escamoso, sobre una estructura dérmica compuesta de materia grasa y pueden contener pelos, folículos pilosos o glándulas sebáceas. Son derivados del ectodermo y mesodermo. En el quiste dermoide la punción aspiración obtiene un material pastoso constituido por queratina y grasa. Imagen de la pared del quiste. En las imágenes, extendidos citológicos de la punción aspiración con material amorfo acelular y un fondo sucio con abundantes escamas anucleadas. Los teratomas son derivados de las tres hojas embrionarias. Los teratomas en la región cervical son tumores congénitos. Los teratomas cervicales son tumores infrecuentes y su ubicación a este nivel se presenta en el 6% de los tumores de este tipo. De todos los teratomas, del 2 al 9% se localizan en cabeza y cuello. Los teratomas cervicales constituyen solo el 3% de los teratomas en la infancia. Suelen localizarse en la parte anterior del cuello. Estos tumores pueden variar en tamaño, ubicación y composición. En las imágenes, material amorfo acelular e imágenes de escamas anucleadas. Los quistes sebáceos son uno de los quistes asociados a estructuras cutáneas. Son quistes benignos de la dermis. A menudo están agrupados. Puede presentarse en gran número, esteatosis múltiple. Se dan en la adolescencia e inicio de la edad adulta. Están cubiertos de epidermis normal. Los quistes sebáceos se forman cuando una de las glándulas sebáceas se bloquea, provocando la acumulación de grasa. Su pared interna está revestida de un epitelio pavimentoso y su contenido es grasa, conteniendo una sustancia pastosa. En la imagen, aspecto macroscópico de un quiste sebáceo.
En las imágenes, corte histológico de la pared del quiste y extendido citológico de la punción-aspiración. Los linfangiomas son masas quísticas blandas. Son más frecuentes en el triángulo posterior, 75% de los casos. El 90% de los casos se dan en menores de 2 años. Pueden alcanzar grandes dimensiones. Consiste en una masa quística frecuentemente multilocular, constituida por un conjunto de espacios linfáticos quísticos delimitados. Suelen estar malformaciones localizadas, siendo el resto del sistema linfático normal. La mayoría de estas lesiones se presentan en el nacimiento. Del 75 al 80% de los casos se encuentran en localización de cabeza y cuello, siendo el espacio cervical posterior el lugar más común. El tamaño es muy variable, pudiendo alcanzar grandes dimensiones. En la imagen, aspecto macroscópico de la lesión. Imagen de la lesión quística y detalle del corte histológico de la pared. Extendidos citológicos de la punción-aspiración mostrando un fondo proteínáceo y células aisladas dispersas correspondientes a linfocitos. Los quistes broncogénicos cervicales son malformaciones congénitas del árbol traqueobronquial. El 75% de los casos se dan en la línea media del cuello. Pueden ser únicos o múltiples. Los quistes broncogénicos cervicales son muy raros. Usualmente se localizan en el área supraesternal o supraclavicular. En la imagen, aspecto macromicroscópico del quiste. Imágenes correspondientes a corte histológico de la pared del quiste, mostrando un epitelio cilíndrico ciliado, y extendido citológico mostrando las células ciliadas, cilíndricas. Los hemangiomas. Ocasionalmente las lesiones vasculares pueden aparecer como masas quísticas en el cuello. Son masas blandas, indoloras. Pueden presentarse en las vértebras o tejidos blandos. Están compuestas por crecimiento de capilares. El 60% se localizan en cabeza y cuello. Son las neoplasias benignas más frecuentes en cabeza y cuello. En cuello la localización topográfica es variable. En la imagen, aspecto macroscópico de la lesión. En las imágenes, corte histológico de hemangioma y extendido citológico. Quistes asociados a estructuras glandulares. Estos quistes en ocasiones son adquiridos y en otras de origen congénito. Son lesiones con características propias, asociados a glándulas endocrinas como tiroides, paratiroides etímeo y a glándulas salivares. El adenoma pleomorfo de paróptida es el tumor más común de las glándulas salivares. Supone el 75% de los tumores de la glándula parótida. Es más común en mujeres, en cualquier edad. Son solitarios bien circunscritos. La degeneración quística de este tumor es frecuente. En las imágenes, aspecto macroscópico de la tumoración y extendido citológico, mostrando material misoide y celularidad epitelial y mesenquimal. Los quistes tiroideos pueden ser el resultado de cambios degenerativos en lesiones neoplásicas y no neoplásicas. Se aprecian en alrededor de un 10 al 30% de los nódulos tiroideos. La mayoría de las lesiones son pseudoquísticas, que se han desarrollado sobre brocios nodulares o adenomas, como consecuencia de alteraciones degenerativas o hemorrágicas. Las muestras de los quistes benignos constituyen numerosos macrófagos con o sin hemosiderina. Algunos tumores malignos, en particular los carcinomas papilares, a menudo son parcialmente quísticos. Los cambios quísticos en el carcinoma papilar son frecuentes. El carcinoma papilar es la neoplasia más común. Se da en personas de todas las edades. No hay predilección por sexos.
En la imagen, tiroides presentando abundantes lesiones quísticas. Imágenes del corte histológico presentando carcinoma papilar de tiroides y extendidos citológicos con celularidad correspondiente al carcinoma papilar de tiroides y presencia de abundantes macrófagos en un proceso no maligno. Las lesiones de naturaleza inflamatoria o infecciosa, algunas de las patologías de naturaleza inflamatoria e infecciosa se manifiestan como masas quísticas en la región del cuello. Las localizaciones más frecuentes de los abscesos cervicales son el espacio submandibular, retrofaríngeo y parotídeo. En las imágenes, adenitis cervical y proceso inflamatorio agudo inespecífico y proceso tuberculoso con bacilos de Koch positivos. Los ganglios quísticos metastásicos son más frecuentes en varones. Se dan mayoritariamente entre los 50 y 80 años de edad. La localización del ganglio linfático afectado puede indicar el lugar de la lesión primaria. La metástasis del carcinoma epidermoide es la más frecuente. El tamaño de las metástasis del carcinoma papilar de tiroides varía ampliamente. Los más frecuentes son procedentes del carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello y papilar de tiroides. Los ganglios están aumentados de tamaño con necrosis quística intraganglionar. El 80% de las lesiones quísticas cervicales en adultos de mayores de 40 años corresponden a adenopatías con componente necrótico. En la imagen, punción aspiración de una adenopatía metastásica. Imágenes correspondientes a extendidos citológicos de metástasis ganglionares de un carcinoma papilar de tiroides y de un carcinoma epidermoide. En los procesos quísticos de la región cervical, el estudio citológico de la punción aspiración en algunos de los casos apoya el diagnóstico de su posición basado en los datos clínicos y radiológicos. En otros casos puede dar el diagnóstico definitivo, como los procesos inflamatorios e infecciosos y en las metástasis. Es todo. Muchas gracias por la atención.